como la nieve, dice. Qué cosa más linda, ¿verdad? Y dice aquí, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Entonces ahí aparece de nuevo la voz del Señor. Pero es, hermano, en medio de una manifestación maravillosa del Señor, una manifestación de Dios. Y es que tenemos que entender, hermano, que Dios se ha manifestado de muchas maneras. Dios se ha aparecido de muchas maneras, pero cuando Él se apareció en carne, fue la única vez que Él lo hizo. Las anteriores manifestaciones de Dios, las anteriores manifestaciones del Hijo de Dios, y aquí está hablando, yo lo puse en letra María, el Hijo del Hombre, es que se ha manifestado, pero en una manifestación espiritual. No se ha manifestado en carne y sangre. No se había, manifestado en carne y sangre hasta que le prepararon cuerpo. Entonces ya se manifestó en carne y sangre. Pero antes lo que habían era lo que hemos estudiado es epifanías, es decir, manifestaciones visibles de Dios, y que son manifestaciones también corpóreas de Dios, pero no una manifestación en carne, porque al haberse manifestado el Señor en carne, se tuvo que haber despojado de su gloria. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 2. Entonces, cuando habla aquí del Hijo del Hombre, y yo no quiero ir muy rápido con esto, pero es importante que lo pasemos, hermano, porque necesitamos avanzar en esto. Pero cuando habla del Hijo del Hombre, vemos que hay otra manifestación de Cristo. Hay una manifestación de Cristo, hay una manifestación del Hijo. Usted sabe que la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces el Hijo es una de las personas de la Trinidad. Pero aquí lo está identificando Juan como el Hijo del Hombre. Entonces eso nos abre a nosotros la panorámica de que Dios se puede manifestar de otras maneras, lo podemos ver de otras formas. Y aquí es donde yo le quiero hablar un poquito acerca de la manifestación del Hijo. La manifestación del Hijo, es decir, de Cristo. Yo le puse ahí 100%, ¿sí? Porque todas las manifestaciones del Hijo, estamos hablando del Hijo, de una de las personas de la Trinidad, han sido manifestaciones de Dios mismo, pero en diferentes facetas. Espero no todavía confundirlo, hermano. No quiero yo confundirlo, al contrario, quiero desconfundirlo. Entonces, diferentes facetas del Hijo. Ya vimos una de las facetas del Hijo y yo no se lo puse ahí un slide, pero en una faceta lo presenta Ezequiel capítulo 1 lo presenta a él como un león, ¿sí? Pero lo presenta también como un becerro o como un buey. Lo presenta como un águila. Aquí sería como un becerro o como un cordero, ¿verdad? Las dos manifestaciones, digamos, uno como rey y otro como siervo. Y la manifestación de águila y la manifestación de hombre. Son 4 facetas de él. Pero cuando está hablando acá en Apocalipsis capítulo 1, dice: vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y está hablando de Cristo. Entonces la manifestación del Hijo
puede darse como el Hijo del Hombre, pero también en ese pasaje que yo le puse ahí, que es, no sé si usted lo mira, Lucas capítulo 8, verso 28. Se le presenta como el Hijo del Altísimo. Ahora, ¿por qué? Porque la plenitud de la deidad está en Él. Estaba en Él. Cuando Él descendió, cuando Él bajó, cuando Él se despojó de su gloria, Él en su esencia seguía siendo Dios, pero en su manifestación era una manifestación en carne. Por eso es que se le llamaba el Dios encarnado, y por eso era que era un misterio. Pero en Lucas 8 se le presenta como el Hijo del Altísimo, y eso está indicando a Cristo como el eterno, el que no tiene principio y que no tiene final. Y es donde lo presenta también en el libro de Hebreos. Dice que sin genealogía, sin principio de días. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Altísimo. Él no solamente es el Hijo del hombre, sino que Él es el Hijo del Altísimo, el Hijo del Eterno, el Olam. Ahora, si usted lee en Hebreos capítulo 4, verso 14, se presenta como el Hijo de Dios. Entonces ya entra en la faceta de la divinidad del Hijo, en la faceta de Jesús como parte de la Trinidad y de la deidad también. O sea, no solamente de la eternidad, porque un día nosotros vamos a llegar a ser eternos, pero no a la manera del Hijo de Dios, porque Él es Dios, porque Él es divino. Entonces se presenta también como el Hijo de Dios. Y aquí en el verso que nosotros leímos se presenta como el Hijo del Hombre. Y ese le puse yo otra referencia, ahí no mucho se mira, pero es Mateo 24:30. Se presenta como el Hijo del Hombre, es decir, descendencia de Adán. Y hermano, mire todas las manifestaciones. El punto es que por eso es que hay un poquito de confusión. Yo le presento todo esto precisamente porque a veces las preguntas que le hacen a uno son un poquito incisivas, hermano, un poquito como para ponerlo a uno en aprietos. Le dice, bueno, si Jesús era Dios, ¿cómo fue que Él murió en la cruz? ¿Acaso Dios murió? ¿Acaso se puede morir Dios? Entonces lo que hay que entender es que Dios como divino no puede morir, pero sí hay una parte de Dios que es cuando Él se encarnó, en donde en esa manifestación encarnada de Dios tuvo que ir a la cruz y tuvo que descender a las partes más profundas del lago de fuego. Entonces, mire, se presenta también como el Hijo de Abraham. Eso lo lee usted en Mateo 1:1. Eso se lo dejo como tarea para que usted lo estudie en su casa. El Hijo de Abraham. Entonces aquí ya vamos como bajando un poco más a como la gente lo ha conocido. Y después nos vamos a ir de regreso y va a ver, hermano, que es un poquito más difícil entender es decir, para el mundo es más difícil entender la deidad de Dios, del Hijo, si no se le explica esto. Entonces se presenta como el Hijo de Abraham, es decir, como la promesa del Padre, el Hijo de la promesa. En Él estaba la promesa de Dios. En Él estaba, hermano, el cumplimiento de la promesa para la humanidad. No había otro. Él tenía que ser el sacrificado. Hay algunas personas que lo identificaron como el Hijo de David. Algunos lo vieron como el Hijo de David. Y el Hijo de David estaba profetizado que era el que se le iba a dar trono para siempre. El Hijo de David se iba a sentar en el trono. Trono para siempre te daré. Hasta hay un coro que dice así, ¿verdad?
trono para siempre te daré. ¿Por qué? Porque el hijo de David se le prometió eso. Y entonces muchos lo vieron solamente como hijo de David. Eso venía como una señal para el pueblo de Israel, como rey. Y eso fue lo que enfurecía a los judíos, porque lo hacían rey. Ellos no lo conocieron de otra faceta. Ellos no lo conocieron, hermano. Ellos hasta discutían con el Señor, porque ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, decían ellos. Ellos no entendían que Él era el hijo de Abraham. Y por eso es que el Señor les decía: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero el verdadero hijo de Abraham soy yo. Es decir, la promesa que Dios había dado para la humanidad. Es decir, no fue Isaac el que iba a ser sacrificado. Dios no hubiera permitido eso. Por eso es que le detuvo la mano a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Sino que el que iba a ser sacrificado era el hijo de Abraham de la promesa. Aleluya. Qué cosa más tremenda, hombre. Entonces vamos un poquito más, aterricemos un poco más la idea. Porque en Juan 6:42, entonces ahí la gente sí ya lo conocía. Ahí ya los mortales ya empezaron a conocerlo, porque lo veían y decían: oh, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No este también es carpintero igual que su papá? Ya lo veían como el hijo de José. Pero lo que el Señor estaba cumpliendo ahí era la función puramente de hijo, es decir, la relación entre padre e hijo. Eso no se iba a perder. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire pues, el Señor dijo: el hijo no puede hacer nada de su propia cuenta, sino únicamente lo que ve hacer al padre. Entonces lo que está haciendo es que está estableciendo una relación de paternidad. Pero el que no entendía cuál era la relación de paternidad, entonces pensaban que él estaba haciendo las obras de José, las obras del padre terrenal. Pero tenía que haber una relación padre-hijo. Por eso es que cuando el Señor creció, el Señor, dice la Biblia, que Él estaba sujeto a sus padres. Él no se separó de sus padres. ¿Por qué? Porque tenía que haber una relación de hijo. Si Él venía como hijo, tenía que tener una relación de hijo. Aleluya. Qué cosa más tremenda. Y el Marcos 6:3, muchos lo conocieron solo así. Eso es, digamos, como de donde se desprendería el primer conocimiento o el primer acercamiento con Jesús. Muchos lo veían solo como el hijo de María, Marcos 6:3, es decir, como un humano. O sea, él tenía todas esos atributos. 7 reconocimientos del hijo: como hijo de María, como hijo de José, como hijo de David, como el hijo del hombre, como el hijo de Abraham, como el hijo de Dios y como el hijo del Altísimo. Por eso es que nosotros también tenemos que ir subiendo en categoría de hijos. Nosotros vamos a ser llamados un día hijos del reino, pero más adelante vamos a tener que ser llamados hijos del Altísimo. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano. Muy bien. Entonces, mire pues, Lucas capítulo 11, verso 28. Dice, desde el verso 27. Y aconteció que diciendo estas cosas, yo no se lo puse ahí porque usted trajo Biblia, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces se da cuenta, hermano,
cómo muchos solamente lo veían en un nivel terrenal, en un nivel carnal, en un nivel humano. Por eso es que él, hermano, él era humano, pero detrás de esa humanidad estaba la plenitud de la deidad de Dios. Qué lindo esto, hombre. A mí me emociona esto, hermano. Porque qué cosa más tremenda, hombre. Mire pues, Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Dice que estaba vestido con una túnica y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos, y yo le fui marcando ahí cada uno de las características del Hijo de Dios. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol. Y si usted se da cuenta, hermano, en el anterior slide le mostré 7 facetas del Hijo. Aquí hay 7 características de la revelación de Cristo. Cabellos como blanca lana, ojos como llama de fuego, rostro como de sol, boca, qué cosa más tremenda. Y cada una de esos atributos, mire, por eso es importante, hermano, entender por qué Juan se tomó el tiempo de describirlo al Hijo de Dios. Porque cada una de esas características nos iba a enseñar a nosotros, hermano, la importancia que tiene esas características para entender la revelación de Dios a nuestra vida. Lo que Dios nos quiere revelar a través de este libro precioso, que no es un libro que está cerrado, sino que es un libro que se ha abierto. Así le dijeron a Daniel: sella las palabras, porque están reservadas para el tiempo del fin. Y si nosotros hemos llegado al tiempo del fin, es porque esas palabras se van a ir abriendo una por una. Pero tenemos que entender cuál es la fuente de la revelación. Y la fuente de la revelación es conocer al Hijo. Por eso es que dice que Cristo es el espíritu de la profecía. Si no lo conocemos a Él, no vamos a poder entender la profecía, hermano. No vamos a poder comprender qué es lo que Dios nos está diciendo. Por eso es que Juan se tomó el tiempo de describir y decir: yo lo vi en esta faceta, yo lo vi de esta manera, yo vi sus pies, yo vi su vestidura, yo lo vi a Él como el Hijo del Hombre, yo lo vi como el Hijo de Dios, yo lo vi en la divinidad, en lo completo. Es decir, hay que conocer al Hijo para poder recibir la revelación de lo que Dios tiene en este libro precioso, hermano. Por eso es que esto no se le puede, mire, esto no se lo vaya a poner a explicar a su jefe si su jefe es inconverso. Lo va a mandar por un tubo, hermano. Va a decir: no, este está loco, es buen trabajador, pero sí está loco, va a decir, ¿verdad? Hermano, pero nosotros sí podemos entenderlo. Nosotros deberíamos de pedirle al Señor y decir: Señor, yo necesito esa revelación, yo necesito conocerte a ti, yo necesito que mi entendimiento se abra y entender quién eres tú. Porque se van a levantar falsos cristos. Sí, hermano, y van a engañar a muchos. Y en el tiempo final van a venir muchos engañadores, pero ya engañadores profesionales, hermano, con apariencia de piedad. Y el apóstol Pablo los describe cómo es que van a venir.
qué apariencia van a tener, cómo va a ser su actuar, cuál es el objetivo que van a perseguir, y muchos le van a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque le cerraron la puerta a la revelación del Hijo. Por eso es que el que no recibe al Hijo no tiene nada. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Hay que conocer al Hijo. Y gloria a Dios, hermano, que no es por un entendimiento carnal, porque si no sacábamos cero, ¿verdad? Por lo menos yo saco cero, usted todavía en retrasadas, pero yo sí me quedo, hermano, si fuera por entendimiento, sino que es por revelación, es por conocer. Y hermano, y uno debe anhelar conocerle más al Señor. Conocerle más, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero conocer otra faceta, yo quiero verte a ti, yo quiero entrar en el conocimiento de tu persona. Entonces, mire las características, hermano. Yo le puse ahí los textos, yo creo que ya los copió usted. Los cabellos como blanca lana habla de sabiduría, y que realmente Cristo es la sabiduría de Dios, hermano. Es la sabiduría de Dios. El rostro como de sol habla de santidad, eso lo dice Juan 6:69. Boca con espada aguda habla de la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra. No podemos amar a Cristo y despreciar la palabra. Eso no se puede. No hay un divorcio entre esas dos cosas, hermano. Él es el verbo, Él es la palabra. O sea que Él es todo. Cristo es el camino, eso habla de los pies de bronce, la mano derecha con 7 estrellas, que es un poquito lo que vamos a platicar hoy, que habla de la autoridad que Él tiene. Él tiene autoridad para abrir y para cerrar. Por eso es que cuando estemos viendo, hermano, en el capítulo 5, Juan se pone a llorar. Sí, Juan se pone a llorar porque dice, no se encontró a ninguno que fuera digno. ¿Quién va a abrir el libro? Y se pone, hermano, a derramar sus lágrimas. Y entonces llega un anciano y le dice, no llores, el Cordero es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, hermano. Bendito el Señor. Dele fuerte las palmas al Rey. Entonces, qué lindo, hermano, porque yo creo que si entramos nosotros a través de esta puerta, yo por eso le puse ahí un dibujo, ¿verdad? Pero de ninguna manera yo lo estoy llevando hacia cosas feas. Reprendo en el nombre de Jesús. Pero para darle una idea, hermano, de las cosas cómo lo vio Juan. Entonces, si nosotros entramos a través de esa puerta, vamos a entrar a través de la revelación que Dios nos quiere dar. Sí, hermano. En el Hijo está la clave. Para nosotros en el Hijo está la clave de todo. Él debería ser todo para nosotros. Entonces, el ceñirse el pecho con un cinto de oro habla de entendimiento. Es 1 Pedro 1:13. Y bueno, y los ojos como llama de fuego, que habla de un escudriñar, ¿verdad? Los corazones, Romanos 8:27. Él es el que escudriña lo más profundo de nuestras entrañas. Entonces tenemos que, mire, hermano, tenemos que presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, escudriña mi corazón. Revisa lo que hay, la intención que yo tengo en mi corazón, y entonces el Señor nos va a señalar aquellas cosas que hay que extirpar, que vamos a quitar. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos a nosotros, Él se quiere revelar a nosotros, pero muchas veces hay cosas que impiden que esa revelación se dé, y no sabemos por qué no se da. No sabemos por qué no ocurren muchas veces, ¿verdad? Decimos, no, pero si yo estoy haciendo todo bien. Pero ¿por qué no dejamos mejor que el Señor sea el que escudriñe nuestro corazón y el que nos analice, hermano? Amén. Bueno. Entonces, mire pues, Apocalipsis capítulo 1, verso 5, del 5 al 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos
y el soberano de los reyes de la tierra. Mire cómo presenta Juan a Cristo, hermano. ¿Cómo lo presenta? Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Dice, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, qué importante es esto, hermano. Qué importancia tiene entrar por la puerta. Qué importancia tiene entrar por la puerta. Entonces, fíjese que cuando habla acá de reyes y habla de sacerdotes, yo lo quise ejemplificar de esta manera, porque en Israel Dios constituyó 2 tribus. Y permíteme que me vaya un poquito más para atrás, pero es importante esto. Dios seleccionó 2 tribus. Una fue la tribu de Judá y la otra fue la tribu de Leví. Estas 2 tribus procedían de una misma, de un mismo tronco, que era Jacob. Que Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Y entonces de ahí, digamos, salió, digamos, la línea de los reyes y llegó a David. David fue el rey que Dios había tenido en su corazón para sentarlo en el trono, pero el pueblo pidió rey. Y dijo, queremos rey como las otras naciones y queremos, ya no es que no te querramos, Samuel, pero todas las naciones tienen rey, así que necesitamos que nos den un rey. Y entonces Dios dijo, no es el tiempo de estar pidiendo reyes, pero ok, les voy a complacer ese deseo. Y sentaron en el trono a Saúl. Pero Saúl no era el rey que Dios había escogido. Dios había seleccionado a David. Y entonces viene, y cuando David se sienta en el trono, entonces el diablo trata de echárselo a perder, así como siempre lo hace, ¿verdad? Trata de echar todo a perder. Pero a David le dan una promesa. Por eso es que cuando Jesús aparece en la tierra se le llama el hijo de David. Ok. Pero esa era la tribu de Judá. Por otro lado, Dios había escogido una tribu sacerdotal, que era la tribu de Leví, en donde Dios constituyó un sacerdote a Aarón y a sus hijos. Les puso toda la vestidura sacerdotal, los constituyó. Moisés puso sus manos sobre ellos y empezaron ellos a ejercer el sacerdocio. Entonces habían prácticamente 2 funciones dentro del pueblo de Israel: el ser rey y el ser sacerdote. Y esa línea que va hacia abajo es que viene, y esa línea nos trae a nosotros a que Jesús es constituido como sumo sacerdote. Mire qué cosa más tremenda, hermano. Pero no solo como sumo sacerdote, sino que según Hebreos 4:14 dice, el gran sumo sacerdote, porque sumos sacerdotes habían varios. Pero Hebreos 4:14 dice, el gran sumo sacerdote Jesús. Entonces lo constituye, pero ya no lo constituye de acuerdo al orden de Leví, sino que lo constituye de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿No lo estoy confundiendo, hermano, un poquito? No, todavía no, ¿verdad? Vaya, gloria a Dios. Lo constituye de acuerdo al orden de Melquisedec. Y entonces cuando se le presenta a Melquisedec, en el pasaje que leía mi hermano, en Génesis capítulo número 14, dice que él era rey y sacerdote, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí tendríamos que hablar muchas cosas, porque Salem, recuérdese que Jerusalén viene precisamente de Salem,
que es lugar de paz. Y ahí era donde reinaba David. Entonces cuando viene, digamos, la revelación de Génesis capítulo 14, se presenta Melquisedec como rey de Salem y como sacerdote, pero de un nuevo pacto. Qué cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, ay, Señor bendito. Mire, pues aquí la línea de tiempo va así. Génesis capítulo 14. Pero como estamos estudiando la palabra, hermano. Entonces, mire, pues Génesis capítulo 14. Se presenta Melquisedec, rey y sacerdote. Ese pasaje sí lo ha leído usted, ¿verdad? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ok, o sea que había una orden sacerdotal eterna, que era la orden de Melquisedec. Eterna. ¿Por qué digo eterna? Porque eso fue en Génesis 14, pero ya en el libro de Éxodo, eso va después, ¿verdad que sí? Entonces Dios levanta a una tribu sacerdotal, que es la tribu de Leví. Obviamente desde Génesis venía Israel, pero ya venía seleccionado, pero esto fue después. Entonces viene y levanta una tribu sacerdotal de Leví y levanta el trono de David, de Judá. Entonces ahí están las dos tribus, Leví y Judá, pero eso fue hasta acá. Y entonces esta orden sacerdotal era una orden superior. Y esta orden que estaba aquí, la orden de Leví, era una orden dada para el pacto de la ley. Entonces cuando viene Cristo y muere, entonces Él se constituye en gran sumo sacerdote. ¿Según el orden de qué? De Melquisedec. ¿Por qué? Porque esta dejó de funcionar. Esta, la de Leví, dejó de funcionar. Y el reino de David también dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque lo elevaron a otra categoría, a un reino eterno. Ese era un reino terrenal. Se lo elevaron a un reino eterno. Recuérdense que los reyes se perdieron. Estamos, ¿verdad? Los reyes se perdieron. Se dividió el reino y los reyes se perdieron. Se dividió el reino y entonces, aún cuando vino Cristo, no había un solo sumo sacerdote. Y la orden era que tenía que haber un sumo sacerdote, sino que habían dos. Anás y Caifás. Los dos eran sumos sacerdotes. Entonces prácticamente se había perdido esto. Entonces viene y el Señor nos mete a nosotros en un nuevo sacerdocio. ¿Cuál es el nuevo sacerdocio? El nuevo sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec y en un nuevo reino, que es el reino eterno. Entonces por eso es que yo le puse ahí todo esta línea hasta acá. ¿Por qué? Porque aquí ya se junta, en donde dice, eso es primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces, aquí había un Israel, ahí se lo puse yo. Ahí había un Israel que era Jacob, un Israel terrenal. Es un Israel físico, un Israel material, un Israel nacional.
Pero cuando eso se perdió, entonces el Señor agarró al Israel terrenal y a los gentiles, que somos nosotros, y los juntó. Entonces de los dos pueblos salió uno, que ahora a nosotros nos llaman real sacerdocio. ¿Cómo es que real sacerdocio? Porque tenemos un gran sumo sacerdote. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios, que viene a ser el Israel espiritual. Entonces, mire, pues todo eso yo no lo quiero confundir, por eso es que voy despacio. Porque ahorita sí le voy a poner algunos versos que en base a esta explicación se tendrían ellos que explicar solos. Entonces, sí estamos hasta aquí. Estamos. Ok, va. Entonces dice Romanos capítulo 9. Ahora sí le leo el verso que puse ahí. El apóstol Pablo hablando, tal vez él ministrándose, tal vez él enojado con su gente, porque esto fue lo que pasó con el pueblo del apóstol Pablo. Recuérdense que él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice él, fariseo. Él era, hermano, era linaje real, porque él era descendiente de Israel, de Jacob. Pero cuando él empieza a escribir aquí, dice: de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece. Mire, pues, mire qué cosa más tremenda, porque eso es lo que a ellos les pertenecía. A quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo. Entonces lo que está diciendo ahí es que perdimos todo eso como Israel nacional. Se perdió todo eso para ellos. Pero en lugar de limitárselos, se los ampliaron. Como quien dice, antes las promesas eran solo para este pueblo. Ahora las promesas son para todos. Pero no todos. Ahí ven lo complicado, ¿verdad? Sí, son para todos, pero no para todos. ¿Para quiénes todos? Entonces, pastor, explíqueme. Aquí está, mire. Romanos capítulo 9, verso 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahí la pone más complicada el apóstol Pablo, hermano. Pero como yo ya le expliqué todo esto, entonces no todos los descendientes de Israel son Israel. Es lo que está diciendo él. No todos los descendientes de este Israel son este Israel. Porque entonces, y tengo todavía otro verso más que la gente usa mucho, porque dice: y al final de cuentas, creo que por aquí lo tengo, hermano, dice: al final de cuentas, todo Israel, oiga, como dice, hermano, ya le apuntó ese Romanos 9:6, ¿verdad? Es para que usted lo estudie despuesito. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es que ese es un misterio, hermano. Lo que estamos viendo es un misterio. Y mire, yo le doy gloria a Dios que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero no porque vamos a descubrir, hermano, de qué tamaño va a ser el anticristo.
ni cuánto va a calzar. No, yo estoy contento, ¿sabe por qué? Porque esto nos da la oportunidad a nosotros de repasar toda la doctrina, de repasar la enseñanza, hermano. O sea, tenemos que repasarla, tenemos que ir hacia muchas veces hacia el principio para poder entender las cosas grandes. Gloria a Dios por eso. Pero oiga, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿De qué Israel está hablando? Es el terrenal, el nacional. Un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que hasta que se cumpla este tiempo, entonces se va a cerrar el Israel espiritual. Porque recuérdese que Cristo es todo y nadie entra a través de otros medios. La ley, los rudimentos, esos ya están próximos a ser desechados, dice el apóstol. Tienen que entrar a través de Cristo. Ahorita se lo voy a explicar. Entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Entonces aquí es donde, si uno lee este verso sin el contexto, y lo voy a terminar de leer, dice, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Entonces si uno lee este verso sin el contexto, entonces uno va a decir, los israelitas hagan lo que hagan, ellos son salvos. Pero ahora, como ya entendimos, hermano, que hay un Israel nacional y hay un Israel espiritual, que son los hijos según la promesa, entonces ¿a qué Israel se estará refiriendo Romanos 11:25? A todos aquellos que entren a ser parte del real sacerdocio, del linaje escogido, de la nación santa, del pueblo adquirido. Entonces ya ahí ya se van a juntar dos pueblos aquí. Entonces ya cuando viene aquí, mire, hermano, que es el Israel, vamos a poner los israelitas, ¿verdad? Y los gentiles se van a juntar en un solo pueblo, que es ese que está allá, pero que representan a la iglesia, o más específicamente a los salvos. Salvos. ¿Por qué? Porque va a terminar el trato con la gentilidad y va a empezar el trato con Israel. A Israel le ha acontecido, dice un poquito yendo atrás, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Entonces viene aquí y ellos se endurecieron, y entonces Dios puso como una pausa. Aquí hubo un endurecimiento cuando vino Cristo, un endurecimiento parcial. Entonces viene y entra la plenitud de los gentiles. Y cuando ya se llenó la cuota de los gentiles, entonces viene Dios y termina de tratar con Israel, porque todavía hacen falta muchos de Israel que entren. Porque si fuera que todo el Israel nacional fuera salvo, entonces hasta Judas se salva. ¿Verdad? Hasta Judas se salvaría, hermano. Entonces, ¿para qué? No, está hablando de todos aquellos que han sido alcanzados y que van a ser, que van a entrar por la puerta de la salvación a través de Cristo y a través de esto
que eso no fue mi idea, esa fue la idea de Dios a través de su iglesia. Por eso es que nosotros no somos llamados a guardar tradiciones judías. Ellos deberían de hacer lo que nosotros, no nosotros lo que ellos, hermano. Imagínense, se convierte en un montón de judíos aquí en Manhattan, hermano, y vienen a congregarse aquí, y de repente el pastor ya con su kipa. No, ellos deberían de quitársela. Porque el apóstol Pablo dice, para el hombre es deshonroso orar con la cabeza cubierta. Antes tal vez sí lo hacían ellos, pero ahora ya no, ahora es diferente. Entonces mire, hermano, es un nuevo ciclo, es un nuevo ayón, es una nueva era. La era en la cual todavía está la puerta abierta de los gentiles y todavía se está llenando la cuota de aquellos que van a ser real sacerdocio. Y por eso es que dice Apocalipsis, hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Y en la versión que yo leí dice un reino de sacerdotes. Y en un reino hay un rey. Y un reino de sacerdotes hay un sumo sacerdote. Entonces, y las dos cosas, aleluya, es Cristo para nosotros, nuestro rey y nuestro sumo sacerdote, el que nos gobierna y el que intercede por nosotros. Ah, qué cosa más linda, hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Pero mire qué otra cosa vio aquí el apóstol Juan, hermano. Todavía tengo tiempecito, hombre. No me corra, hermano, por favor. Eso se lo explico bien rápido. Y le dejo la tarea para que usted lo estudie en su casita, y el otro miércoles ya viene usted bien finito aquí con esto. Apocalipsis 1:12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. Entonces aquí es donde ya les empiezan a escribir a las iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque los 7 candeleros son un misterio. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Pero yo le puse un verso ahí, Job capítulo 9, verso 9. Dice, Él hizo la osa mayor y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Entonces, yo aquí le quiero presentar una fotografía para que usted vea que esas 7 estrellas de alguna manera están relacionadas con Job capítulo 9, verso 9. Porque aquí habla de la osa mayor de Orión y de las Pléyades. Y fíjese que muchas de las cosas que uno tal vez ve, dice el Salmo 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? El firmamento anuncia la obra de sus dedos, dice. Pero cuando hablamos del cielo y las estrellas, entonces nosotros vemos un mensaje ahí. Y por eso es que muchos han ido en pos de ese mensaje, equivocadamente, pues, tratando de descubrir en las estrellas qué es lo que está y tratar de aplicarlo para acá. Pero no ese es el punto, sino que el asunto es, hermano, que hay una correlación entre las cosas que suceden en el ámbito cósmico y las cosas que suceden en la tierra. Por eso es que yo le presentaba el capítulo de Jueces, en donde dice el canto de Débora, dice, ¿verdad? Que las estrellas pelearon en sus órbitas. ¿Por qué? Porque el Señor escribe. Y en el Salmo 139 dice que el Señor escribió
todos los días que le fueron dados al Hijo los escribió. Todos estaban escritos en tu libro. Ya más adelante cuando entremos a ver lo de los libros, vamos a ver que hay libros que escribe el Padre, hay libros que escribe el Hijo, hay libros que escriben, hermano, con las obras. Hay distintas escrituras, pero ok. El punto es que cuando nosotros vemos este pasaje de Job capítulo 9, encontramos que en las Pléyades hay un mensaje. Y yo le dejé todavía el verso acá. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Entonces cada una de las estrellas está relacionada con un candelero, con una iglesia. Amén. Aleluya. Entonces, y según la ciencia, ellos han puesto nombres a cada una de las constelaciones, pero cuando se ve hacia las Pléyades, que es una de las luces más fuertes, de las estrellas más fuertes, de las constelaciones más fuertes que se ven a simple vista, ellos encontraron que hay 7 estrellas que constituyen las Pléyades. Y cada una de ellas tiene un nombre. Ahí están: Merope, Alcione, Electra, Selaone, Maía, Agenta, Asterop. Y qué interesante esto, hermano, porque aún en la mitología, fíjese que dice la mitología, y obviamente no nos basamos en eso, pero es interesante saber esto. La mitología griega dice que cada una de esas estrellas era una mujer. Era una mujer. Y que una de ellas cometió la locura de casarse con un humano. Y entonces fueron desechadas. Y entonces esas estrellas fueron y quedaron como señal en el firmamento de que algo sucedió con esas estrellas que se quedaron estáticas. Pero qué interesante la teoría esta mitológica, ¿verdad? Es mitología griega, pues obviamente. Pero cuando nosotros las vemos en el firmamento y vemos que hay 7 estrellas, pensamos, ¿tendrá alguna relación esto con lo que el Señor está hablando en Apocalipsis capítulo 1? Si cada una de estas estrellas fuera un candelero, quedaría más o menos figurado de esa forma, ¿no? ¿Sí vio los efectos especiales? Uy, Padre Santo. Ahí está, mirá los nombres. Muy bien. Y a las iglesias que el Señor les escribe, casualmente, y esa es una de las claves que tenemos que tomar en cuenta, hermano, el número 7. Son 7 iglesias. Ya les vamos a ver cada una de ellas, pero Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Filadelfia. Le hace falta una ahí, ¿verdad? La Odisea. ¿Cuál me falta ahí? Bueno, ahí la busca usted. Pero cada una de ellas, digamos, si nosotros ya vemos un mapa en donde cada una de esas iglesias se asentó, vemos que fueron a Sardis, es la que me hizo falta, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Éfeso, Filadelfia y la Odisea. Estaban en Turquía. Por eso le puse un mapa así de Turquía, en donde quedaban esas iglesias. Y ahí están los candeleros. Eso es lo que dice. Solo estamos leyendo la Biblia. Pero cuando hacemos el contraste, mire, yo le puse ahí la fotografía de las Pléyades.
Coincide exactamente. Coincide exactamente las Pléyades con la disposición en la que estaban y eso lo ve usted en un mapa bíblico. Vaya a ver usted su mapa y ahí va a encontrar que ahí están las 7 iglesias exactamente en ese mismo orden. Lo único que hay que ver es que coincidan con las constelaciones y están exactamente, por eso es que hay una correlación. Las estrellas con las iglesias, con los candeleros, con la revelación que Dios está trayendo. Es como algo un poquito casual, ¿verdad? Bueno, vamos a ir rápido con esto. Isaías capítulo 4, verso 1. Y ahorita terminamos, hermano. Ahorita terminamos. Dice Isaías 4:1. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. Y esto tal vez para cerrar el estudio hoy, hermano. Porque tenemos que entrar a ver qué son las cosas que el Señor le dice a cada iglesia. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. Entonces, la escritura a las iglesias, y con eso termino, hermano. La escritura a las iglesias no es una escritura para las iglesias que existían antes de Éfeso, de Esmirna. Mire las cosas tremendas que el Señor le dijo a Esmirna. Mire lo que le dijo a Sardis. Mire lo que le dijo a la Odisea, que no era fría ni caliente. Mire cosas más tremendas. Eso es, hermano, para la iglesia del día de hoy. Es una escritura para nosotros. Y puede ser una reprensión o puede ser una exhortación. Entonces yo creo que tenemos que ponerle atención a esto, hermano. Así que, mire el tiempo, ¿verdad? Dejemos algo para el otro miércoles. Y seguimos estudiando esto, el mensaje a las 7 iglesias. Yo creo que va a ser algo tremendo, hermano. Yo creo que Dios quiere decirnos algo en ese mensaje. Póngase de pie, por favor.